Estamos de vuelta ya en Cuenca en directo, dando la bienvenida. Nos acompaña en esta tarde el doctor Miguel Arias, abogado penalista y recordemos también ex juez de garantías penales. Doctor, un gusto tenerle con nosotros con este tema tan destacado durante la jornada, iniciando la semana en este 2 de octubre. Ha sido pues justamente la presentación a audiencia del vicepresidente de la República, Jorge Glass. ¿Cuál es la lectura que le da todo lo ocurrido durante las primeras horas de la jornada, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. En efecto, hemos mirado con mucho estupor cómo la respuesta del poder político y de la función judicial, la administración de justicia, ha sido tan diferenciada para beneficiar a alguien con tanto poder, pero al mismo tiempo con tanta evidencia de haber hecho de la cosa pública un espacio para sus propios beneficios. Permanentemente se ha señalado que el Estado ecuatoriano es un país de derechos y de justicia, la Constitución proclama así, y que el más alto interés del Estado consiste precisamente en precautelar los derechos fundamentales de las personas. Uno de estos derechos fundamentales de los ciudadanos comunes y corrientes es precisamente contar con un órgano administrador, con un poder político que garantice la transparencia y la eficiencia en el manejo de la cosa pública. También, que es lo que se ha manifestado, ¿no? Pero sin embargo, pese a todas las denuncias que se hicieron en su tiempo, a la presentación de muchos indicios, de varios elementos que harían suponer que el vicepresidente de la República formaba parte de una organización delincuencial, la ciudadanía debe entender una diferencia básica entre asociación ilícita y crimen organizado. El crimen organizado transnacional es precisamente una figura mucho más grave, porque aquí estamos frente al hecho de que en concertación con autoridades, con administradores de Odebrecht, que operaban en otros países también, han buscado la forma de perjudicar el patrimonio del Estado ecuatoriano. Entonces no creo yo que esa entrega de coimas, esa entrega de dinero que se hizo a través de su tío, hayan sido para beneficiar al Estado ecuatoriano. Pues en algún momento Odebrecht tenía que cobrar la factura, y lo hizo ¿cómo? A través de obras absolutamente que han colapsado, obras con sobreprecios evidentes, lo cual implica ya que hay un delito de peculado. El peculado es el perjuicio patrimonial que se causa al Estado bajo cualquier acción que realice. Ahora, tal como están las cosas, doctor, para irlo puntualizando, yo quisiera entenderle claramente en este sentido, bueno, han sido muchas las acusaciones al vicepresidente de la República. ¿Se la puso la más fácil? Es la pregunta. Exactamente. Hay elementos que, como decía, se le puede relacionar con el delito de peculado, de cohecho, de concusión, de enriquecimiento ilícito, y sin embargo, Fiscalía General del Estado, que hay que también entender entre paréntesis, el fiscal general del Estado proviene de la misma línea, de la misma línea del poder político, y buscan beneficiarle. ¿Por qué? Porque precisamente el artículo 129 de la Constitución permite el juicio político solamente cuando existen delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. Es decir que, por más que se le solicite, incluso a través de un juicio político que no va a ser posible, el vicepresidente, como he dicho, que no va a renunciar, no va a dar el paso al lado, no existirá forma jurídica de deshacerse de un pésimo elemento. ¿Cuál sería el camino? El camino sería precisamente que Fiscalía General del Estado, cumpliendo realmente su función con transparencia, con independencia, con imparcialidad, ante todos los elementos que sabemos, que conocemos. Que son muy visibles, si se quiere tapar el sol con un dedo, en realidad. Sí, no se trata solamente de que exista aquí la declaración de un delincuente, como se ha señalado, sino que hay cooperación internacional, hay documentos, hay una cantidad de elementos que lo relacionan. Él siempre ha dicho que no tuvo contacto alguno con su tío, y sin embargo vemos de los documentos que van apareciendo que mantenían una comunicación permanente, al punto de que son hermanos gemelos, conforme se ha dicho. Entonces, Fiscalía debe pedir una reformulación de cargos o plantear una denuncia, iniciar un proceso por cualquiera de esos delitos, peculado, concusión, cohecho o enriquecimiento ilícito, o por cualquiera de todos ellos. ¿Para qué? Para que la Asamblea otorgue la autorización para poderle procesar penalmente
al vicepresidente de la República por cualquiera de estos elementos, y ahí sí, los asambleístas poder iniciar un juicio político para conseguir su destitución. Mientras tanto, existe una especie de limbo jurídico pese a todas las evidencias que se han presentado. Ahora, ¿cuál va a ser el paso a seguir? Y digo yo, esperar esta situación que usted nos recuerda, porque hay que también tomar en consideración que el fiscal presentó 3 evidencias contra Glass ahora, pues y también dentro de todo se ha solicitado la prisión preventiva de Ricardo Rivera, argumentando vulnerabilidad, arresto domiciliario y potencial riesgo de fuga, porque dice que obviamente no está cumpliendo con la situación de tener lo que se le ha ubicado pues, para que permanezca dentro de su domicilio. Pero ¿qué va a pasar con la prisión preventiva hacia el vicepresidente? ¿Será factible esto? ¿Usted cómo ve en la parte jurídica? Bien, quisiera tener confianza como todos quienes creemos en el derecho. Pero lo que se ha hecho hasta ahora es solamente engañarnos de tal forma que yo dudo mucho que se dicte la prisión preventiva. ¿Por qué el juez, ante las evidencias que le presentó el fiscal general del Estado, inmediatamente no resolvió? ¿Por qué tiene que esperar hasta las 5:30 de la tarde para reinstalar la audiencia y recién dar a conocer su resolución? Estará esperando tal vez que se ponga a buen recaudo. Tal vez, ojalá no me equivoque. Pero bueno, ya ha pasado en realidad y lamentablemente en nuestro país hemos tenido malas experiencias que todo nos hace evocar en que podría suceder algo así. Exactamente. Yo creo que el Estado ecuatoriano ha sido sancionado permanentemente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por hacer de la prisión preventiva un elemento de primera respuesta punitiva, no de última ratio. Pero en este caso se justifica plenamente la aplicación de la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque es necesario contar con la presencia del procesado en todas las fases del proceso. Recién se ha terminado la instrucción fiscal, se requiere realizar la audiencia preparatoria de juicio y finalmente la audiencia de juicio. Pero ¿qué pasa si el vicepresidente de la República se pone a buen recaudo? Si huye del país y su tío, igual que está ahora, me parece que tuvo algún problema de salud, buscará la forma de evadir la acción de la justicia. Nos quedamos todos burlados. Entonces yo creo que es importante que la justicia sea transparente y así como ha actuado con menos evidencias en otros casos, por ejemplo con Villavicencio, con Clever Jiménez, así como se ha ensañado con los dirigentes populares que luchan por el agua, con la comunidad indígena de Saraguro que ha luchado precisamente para que el Estado ecuatoriano haga del buen vivir una práctica y no solamente un discurso. Esperamos también que del mismo modo tenga una respuesta firme para que los ecuatorianos de alguna manera lleguemos a creer en que existe una constitución y existe un ordenamiento jurídico. Doctor, yo quisiera ya despedirme porque el tiempo es corto en televisión, pero nada más preguntarle, ¿qué pasaría si el vicepresidente en realidad renuncia a su cargo? Esta hipótesis que ya lo ha dicho sería, dice, como aceptar la culpabilidad, es lo que habría mencionado, pero ¿qué pasaría de esto? Bueno, el principio de presunción de inocencia solamente se vulnera con una sentencia condenatoria firme. Yo creo que al aceptar la renuncia, él estaría por lo menos en una mínima parte devolviendo la paz y la tranquilidad que el pueblo ecuatoriano requiere. Ha causado una conmoción social y política muy grave, al extremo que sus mismos allegados, sus mismos coidearios le piden que dé un paso al lado. ¿Por qué? Porque no es solamente la declaración de un delincuente, son tantos elementos que apuntan, como dice el presidente de la República, cada vez de una manera más directa hacia quien tiene una responsabilidad grave. La renuncia sería un buen indicio de que él entra en consonancia con la sensibilidad humana, por lo menos, con el pueblo ecuatoriano, de devolverle esa seguridad jurídica que tanto se ha afectado. Muchísimas gracias, doctor. Siempre un gusto tenerlo con nosotros. Esperamos seguir analizando el tema y habrá que ver bien, como usted lo indica, pues a las 17 horas por qué se esperó tanto, pero para conocer al juez que ordena la presión, la detención preventiva de Jorge Glass, habrá que ver hasta las 5 de la tarde de este lunes 12 de octubre qué es lo que sucede. Gracias por acompañarnos, doctor. Siempre un placer tenerlo aquí. Vamos a la pausa. Venimos en breve con más noticias.